los teólogos del siglo XVI donde encuentro la justificación de la noción de lo indio desde la mirada moderna. O sea, es en el discurso teológico que se construye en el siglo XVI donde el tema de cómo se configura lo indio desde las narrativas de la dominación que empieza a aparecer entre mis ojos. Y en ese cómo se reconoce o cómo se denomina o cómo se construye al indio, a la India, desde los discursos teológicos del siglo XVI, es que me empiezo a dar cuenta pues que algo estaba pasando en el siglo XVI, que era lo que configuraba la noción, pero no solo la noción, el criterio, el horizonte de sentido de eso que hoy quería yo comprender desde la realidad de las mujeres en la montaña, en la costa montaña de Guerrero. O sea, era como, y mi asesora me decía, ¿cómo te vas a regresar 500 años para explicar algo del presente? O sea, no para, ¿no? O sea, y en esa revisión luego me fui encontrando con la primera teórica del giro de colonial, que además nunca fue parte del grupo Modernidad-Colonialidad, que fue mi primera interlocución con el debate de colonial, que es Breni Mendoza, la hondureña Breni Mendoza, que tiene un texto escrito yo creo que por ahí del 2008, 2007 o algo así, o quizá un poco antes, que es sobre la colonialidad de la democracia. Y como yo venía del debate de la ciudadanía y el tema de no, la ciudadanía oculta toda posibilidad de entendimiento de la realidad amerindia, pues entonces a mí me hizo mucho eco eso de la colonialidad de la democracia. Pero yo ya estaba leyendo a los teóricos del siglo XVI y fundamentalmente me clavé en el debate sobre la controversia de Valladolid, que yo creo que la mayoría conoce, ¿no? Que además la conocemos, pero nunca la hemos revisado con calma. Bueno, yo no la había revisado con calma. Y ese debate me va a dar las pistas para que después yo, eso fue como magia, en la medida que iba adentrándome, me fui encontrando con los autores y las autoras del giro de colonial. Entonces, de repente, después de Breni Mendoza, yo conocía a Dussel desde el debate de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, pero no lo conocía desde el debate de colonial. Y de repente me encuentro con un texto de Dussel, que fue el segundo que leí del giro de colonial. Y bueno, lo que empiezo a ver en esas discusiones teológicas es que la privación de los derechos o de ciertos derechos de las poblaciones originarias de nuestra América o de Abya Yala estaban asociadas a la narrativa del Nuevo Mundo. Y que fue un asunto que se disputa, es una disputa que se da entre los teólogos del siglo XVI. Y desde diversas comprensiones y argumentos, autores como Ginés de Sepúlveda, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco de Vitoria llegaron a la misma interrogante. Y esto me va a llevar al debate de la ontología política de la dominación, porque la pregunta es, ¿pueden los y las amerindias ser reconocidas como seres humanos con plenos derechos teológicos y jurídicos? Recuerden que en ese momento la lógica de las lógicas del reconocimiento de plena humanidad pasaban por criterios teológicos, no estamos hablando de los mismos criterios que hablamos hoy, ¿no? O sea, hoy la plena humanidad se traduce en la gramática política, yo por eso hablo mucho de la gramática política, se traduce en términos de ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos y ciudadanas plenas? Está trazado por una gramática que en el fondo está diciendo quiénes son plenamente humanos y quienes no son plenamente humanos o humanas. Y entonces, los debates del siglo XVI lo que formulaban en el fondo es quiénes, o sea, pueden ser los amerindios y las amerindias reconocidas como seres humanos, humanas plenas, con derechos teológicos y jurídicos, y si así fuese, ¿en qué condiciones accederían al constructo de sujeto en la dimensión espiritual, legal, o teológica, legal, política y social de ese tiempo? Los teólogos adscritos, la mayoría de esos teólogos estaban adscritos a la orden dominica. No sé, me parece sospechoso, pero ya no me quise meter en esa línea de sospecha porque ya era demasiado. No sé exactamente por qué, son debates que están sobre todo en manos de dominicos. Es muy probable que ahí, en ese momento, esa orden tuviera un papel muy importante en términos de lo que era la universidad de ese tiempo, que eran los claustros
los monasterios, ¿no? Los claustros de conocimiento de ese momento. Y entonces son justamente los teólogos de esta orden quienes empiezan a hacer los planteamientos para explicar la naturaleza del indio o de la India. Los teólogos de la orden dominica van desde posturas que se pueden ubicar en la posible humanidad del indio o de la India hasta la afirmación de su animalidad o barbarie. Eran como los dos debates extremos de esta discusión, y desde ahí lo que pretendían discutir con el tema de la esencia, de la naturaleza del indio de la India, en el fondo era: 1, la legitimidad de la conquista; 2, los métodos utilizados por los peninsulares, por los colonizadores, para conquistar a esos territorios. En el fondo, la justeza de la guerra como contraparte tiene la evangelización pacífica. No sé si me siguen. O sea, el problema que parece de naturaleza del indio, que es ontológico, en realidad es un problema político, porque el problema de la naturaleza del indio lleva a debates como es legítimo declarar la guerra a los indios o a los reyes indios, es legítimo tener presencia en esos territorios y evangelizar, o si no se evangelizan, declararles la guerra y hacer uso de la violencia genocida sobre pretexto de que no quieren ser evangelizados. Y el tercer debate era el reconocimiento o no de las estructuras despóticas de la organización política y social en las colonias americanas. Es decir, había toda una discusión sobre, primero, como eran… Ahorita voy a explicar cómo se ontologiza al indio, a la India, pero como eran sociedades, digamos, hoy le llamaríamos subdesarrolladas, ¿no? Eran sociedades que no alcanzaban, digamos, la condición de plena humanidad, como salvajes, eran salvajes. Entonces había que imponer una estructura que les civilizara, ¿no? Y en esa imposición de estructura está la encomienda, los repartimentos, los gobiernos impuestos desde la corona española, y ahí lo que se estaba discutiendo es cuáles resultaban válidos desde la particular posición que abrazaban los autores o los teólogos del siglo XVI, si era más válida la encomienda, si la esclavitud era la vía con toda la estructura esclavista, en fin, etcétera. En realidad estaban construyendo las narrativas que justificaran las lógicas de dominación que estaban operando en ese momento. Pero para justificar esas lógicas de dominación, el criterio era de carácter ontológico. Y hay un elemento que es justamente en el que yo pongo mucho énfasis, que es el tema de hay un otro cercano. O sea, nosotras, los indios y las indias americanas, nos convertimos en el otro lejano, ¿no? Que ese otro lejano que le va a dar el lugar de centralidad a Europa. Tiene que ver con lo que contábamos hace rato, ¿no? O sea, esta idea de Europa constituye un ideal de superioridad a través de una alteridad negada, decía Dussel, ¿no? Bueno, Dussel lo dice en general. Yo lo que empiezo a ver es que eso opera en los discursos teológicos del siglo XVI, es decir, esa alteridad negada somos los amerindios y las amerindias, y esa alteridad negada tiene un referente que son una otredad cercana y una otredad que no es tan lejana, que es el mundo musulmán islámico. Esa otredad cercana son las mujeres, por eso yo hablo de androeurocentrismo, ¿sí? Primero les voy a mostrar una primera narrativa que está en los discursos teológicos del siglo XVI. No sé si pueden mostrarnos la primera plantilla. Y se las voy a mostrar para que ustedes vean lo paradójico de los discursos y de cómo se posicionan estos discursos en ese momento histórico. Es la primera. Esto lo dice Ginés de Sepúlveda en la controversia de Valladolid. Ginés de Sepúlveda nunca estuvo en territorios llamados americanos. Él está leyendo las crónicas de conquista y está revisando todas las crónicas que hacen frailes también, y a partir de eso él llega a esta conclusión. Ojo, porque esto tiene implicaciones muy importantes. Pensémoslo también en términos de cuáles son los criterios de las repúblicas democráticas. Yo cuando leí este fragmento dije, ¿estos se inventaron la democracia de Grecia?
o de dónde se la inventaron. Voy a leer. Esto decía, y por lo que toca al modo de vivir de los que habitan la Nueva España y la provincia de México, ya he dicho que a estos se les considera como los más civilizados de todos. Y ellos mismos se jactan de sus instituciones públicas, porque tienen ciudades racionalmente edificadas. México, la Ciudad de México estaba sobre un lago y el tipo de arquitectura era arquitectura cuadricular. O sea, esta arquitectura cuadricular que hoy conocemos como parte de la arquitectura moderna, en realidad no estaba presente en las formas arquitectónicas de la Edad Media europea. Sí, no traje una imagen, pero me hubiera encantado enseñarles una imagen de cómo era México Tenochtitlan. Y lo que tiene son dos avenidas que cruzan de oriente a poniente, de norte a sur, y en el cruce de esas grandes avenidas, que es la México-Tacuba y la que cruza que es, no me acuerdo de cómo se llama ahora la avenida, pues en realidad habla de una forma de estructura arquitectónica que luego es replicada por las lógicas del desarrollo moderno, ¿eh? Y sigo. Tienen ciudades racionalmente edificadas y reyes no hereditarios. Ojo, reyes no hereditarios, sino elegidos por sufragio popular y ejercen entre sí el comercio a modo de gentes cultas. Ojo, esto no lo leemos, no nos lo enseñan en la historia. El referente de las arquitecturas, el referente de las lógicas democráticas, dicen que vienen de la antigua Grecia. Pero aquí nos está diciendo que había reyes elegidos popularmente. Obviamente la traducción seguramente no hablaba de sufragio, pero las traducciones al español actual pues están así. Pero mira cuánto se engañan y cuánto disiento yo de semejante opinión. O sea, es su criterio el que se establece como criterio de universalidad. Dice, viendo al contrario que en esas mismas instituciones, una prueba de la rudeza, barbarie e innata servidumbre de estos hombres. O sea, esto muestra que tienen una innata servidumbre, y esto es desde una perspectiva aristotélica de la relación amo-esclavo. O sea, está recuperando una mirada aristotélica de la relación amo-esclavo. Dice, porque el tener casa y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio es cosa a que la misma necesidad natural induce. Ojo, el argumento de la esencia y la naturaleza, que es el mismo argumento que se utilizó durante mucho tiempo para justificar la subordinación de género de los hombres sobre las mujeres, la naturaleza del indio, la naturaleza femenina. Dice, y solo sirve para probar que no son osos ni monos y que no carecen totalmente de razón, pero por otro lado, tienen de tal modo establecida su república que nadie posee cosa alguna, ni una casa, ni un campo de que pueda disponer ni dejar en testamento a sus herederos. Ojo, no está diciendo que no posea, no existe la propiedad privada como propiedad privada. ¿Cómo? Porque todo está en poder de sus señores, que con impropio nombre llaman reyes, a cuyo arbitrio viven más que al suyo propio. Atendidos a su voluntad, capricho y no a su libertad. Ojo, esto es bien paradójico, porque al final el problema que tenemos es que nosotros tampoco estamos libres del soberano. O sea, los tentáculos del Estado atraviesan por la vida toda. O sea, no es verdad tampoco esta idea de libertad que se empieza a construir y libre albedrío, también es paradójica. Pero no me quiero clavar en eso, porque si no yo me voy por la tangente y me meto con los filósofos de justnaturalistas, y ya entonces me voy a meter también con la idea del libre albedrío. Bueno, dice, no hay manera de que puedan dejar en testamento a sus herederos, porque todo está en poder de sus señores, que son con un propio nombre llamados reyes, a cuyo arbitrio viven más que al suyo propio, atendidos a su voluntad y capricho y no a su libertad. Y al hacer esto, no oprimidos por la fuerza de las armas, fíjense el criterio, o sea, el poder
asociado a la fuerza de las armas. Entonces, como no eran obligados por la vía de las armas, el problema entonces es que tenían una naturaleza servil. No obligados u oprimidos por la fuerza de las armas, sino de un modo voluntario y espontáneo, es señal del ánimo servil y abatido de estos bárbaros. Ellos tenían distribuidos los campos y los predios de tal modo que una parte correspondía al rey, que aquí personalizan al rey, pero estamos hablando de un rey que es elegido por mandato popular, que es la idea del servicio, que sigue operando en las comunidades. El que sirve, el que manda, manda sirviendo y sirve a todos y todas. Dice, ellos tenían atribuidos los campos y los predios de tal modo que una parte, una tercera parte correspondía al rey, otra parte a los sacrificios y fiestas públicas. O sea, no es solo la fiesta pública, es un poco lo que decía también con el ritual, o sea, es que representa la fiesta en términos de la permanencia comunitaria. Ojo, es muy fácil leerlo, pero aquí tendríamos que leer cuáles son los criterios que se encumbran como criterios de existencia, de civilidad y de humanidad. Luego después, cuando lees estos, dices, bueno, ¿no es la apuesta democrática? O sea, como que, a ver, no es un reino o un soberano no hereditario, por elección, la distribución, donde tenemos que pagar impuestos, ¿no? ¿Cuánto pagamos de impuestos? Yo no sé, en México los profesores y las profesoras pagamos un montón, como el 30% de nuestro salario se va al Estado, ¿no? Y como que, o sea, al final resulta un poco loco cuando lo leemos a la luz de estos ojos de esta época. Pero aquí hay mucho de dónde rascar, porque lo que empieza a imprimirse son los criterios de validación de lo bárbaro. Nos habla de un criterio que es frente a lo bárbaro lo civilizado, lo inhumano frente a lo humano. Y hay un último que es impíos, o sea, que después se va a tratar como en términos de racionalidad, ¿no? O sea, ya empieza a ver los criterios que van a movilizar la argumentación de esa alteridad que va a ser negada. Aquí, el resultado de la controversia de Valladolid da una condición de semi-humanidad al indio, que es mucho más cercana a la idea de la mujer como sujeto no pleno. Por eso hablo de la feminización del indio y no de la bestialización del indio. Además de que en muchas de las narrativas se asemeja al indio con niños o con mujeres, porque el problema, y aquí es Fray Francisco Vitoria quien traduce ese problema como un problema de naturaleza en problema político. Por eso Fray Francisco de Vitoria, que también era dominico, es el considerado el primer padre del derecho moderno o del derecho universal, él es el primero que habla del tuto orbe, de todo el mundo, el derecho que aplica a todo el mundo. ¿Me ayudas con la otra? Miren, aquí Sepúlveda hace una sustitución nada más de lo que dice Aristóteles para terminar diciendo: el varón impera sobre la mujer, el hombre adulto sobre el niño, el padre sobre los hijos, es decir, los más poderosos y más perfectos sobre los más débiles imperfectos. Sí, o sea, las jerarquías las va como haciendo en cadena. Y dice que el necio servirá al sabio y las gentes bárbaras e inhumanas, ajenas a la vida civil y a las costumbres, estarán por debajo de quienes están posicionados con mayor virtuosidad. Entonces empieza a hacer las equivalencias, que son las siguientes que quiero enseñar. Va haciendo estas equivalencias: indios igual a niños, igual a mujeres, igual a animales; españoles igual a adulto, igual a varones, iguales a humanos. Y se va asociando el indio igual a crueldad, a intemperancia, a materia, a cuerpo, a apetito, a mal. Los españoles son palabras que yo fui sacando y que recupero de Tzvetan Todorov, que yo fui identificando y que luego con Tzvetan Todorov dije, claro, allí están, mira, están puestas, y yo luego hice otras ecuaciones, pero les muestro la de Tzvetan Todorov, que dice igual, español igual a clemencia, continencia, forma, alma, razón, bien. Entonces, estos discursos teológicos empiezan a configurar los criterios
Los criterios que van a ser los marcajes de la dominación y que luego se van a traducir en los criterios de la modernidad. Por eso, años después, vamos a encontrar autores, filósofos, etcétera, que empiezan a hablar de, por ejemplo, Kant, que la modernidad es la salida de la minoría de edad de la humanidad a la mayoría de edad a través de la razón, porque entonces los criterios de superioridad se van constituyendo como criterios de humanidad, o sea, se universalizan como apuesta humana, como apuesta de la humanidad. Ahora bien, cuando nosotras y nosotros hacemos el análisis de los discursos teológicos del siglo XVI, en especial la controversia en Valladolid y Fray Francisco Vitoria, lo que vamos a ver es que finalmente al indio y a la india se les inferioriza en términos ontológicos. El problema tiene que ver con su naturaleza servil, con su naturaleza interperante, con su naturaleza de no plena racionalidad, con su naturaleza bárbara. O sea, estos criterios se ontologizan. No sé si me siguen en esta parte. Hay un problema que tiene que ver con el ser, con la construcción ontológica de estas jerarquías. O sea, no es un problema de exterioridad, es un problema de esencia. Y este tema de cómo generar formas de dominación a través de ontologizaciones, de procesos ontologizantes, no tiene su referencia primera en el hecho colonial, tiene su referencia en otras formas de dominación, y la que yo puedo reconocer inmediatamente, las formas de dominación que los hombres de la cristiandad establecieron sobre las mujeres de la cristiandad, es decir, sobre la otra cercana. Y también opera para el mundo griego, por eso tenemos a Aristóteles justificando cómo los hombres tienen el valor de mando y las mujeres tienen el lugar del servicio y la servidumbre. ¿Sí me explico? O sea, estas lógicas de ontologización de la dominación ya habían operado antes del hecho colonial en otras realidades y se expresan, por ejemplo, en las desigualdades que hoy llamaríamos de género. Por eso el referente de la dominación, y yo hablo de androeurocentrismo, porque en realidad es la otra cercana, es la mujer europea de la cristiandad. La lógica de dominación que opera. Y lo que yo empiezo a plantear es cómo en los discursos teológicos se asemeja, incluso se dice, es que los indios se parecen a las mujeres, se parecen a los infantes. Hay Bartolomé de las Casas, una parte, y con esto cierro para darte la palabra, donde él dice, los españoles llegaban, mataban. Él dice, las dos estrategias que utilizaban es el genocidio, la violencia genocida como método de aniquilamiento de la alteridad, del ser, porque es la forma extrema de eliminar tu ser, es aniquilándote físicamente, matándote. Entonces, la violencia genocida va a ser una de las herramientas. Y él dice, cuando llegaban, dejaban vivos solo a mujeres, niños y mozos. Mataban a todos los hombres, porque los hombres en su imaginario les podrían generar resistencia, porque en el imaginario europeo el hombre tiene un lugar en el que va a ser el acto de resistencia y tiene el acto de la posibilidad de hacer ejercer la obediencia. Entonces, hay que matar a los hombres y solo dejamos vivos y vivas a quienes ciframos como inferiores o como incapaces de generar resistencia, lo cual es muy paradójico porque la historia de las rebeliones en América Latina y el Caribe está llena de rebeliones encabezadas por mujeres indígenas y mujeres negras. Es impresionante, sobre todo en el siglo XVIII. Sí hubo exterminio, pero también hay otras formas de exterminio que no son la expresión máxima del genocidio físico. También hay formas de exterminar sin matar, o sea, sin eliminar al cuerpo que puede ser explotable. Y entonces ese cuerpo lo convierto en un cuerpo que puede ser penetrable, explotable y aniquilable. Al territorio también lo feminizo, porque lo convierto también en un territorio que es expoliable, el extractivismo, es penetrable, es un lugar vacío que tiene que ser ocupado. ¿Sí me explico? Entonces, ahí empiezan a configurarse al sujeto, al no sujeto y a la no sujeta india como no sujetos plenos, no sujetes plenes,
que pueden ser penetrables, aniquilables, explotables, desaparecibles. ¿Por qué en nuestros países hay tantos desaparecidos y desaparecidas? Porque nos hemos constituido como no sujetos plenos. Ahora bien, ¿por qué hablo de androeurocentrismo como un fundamento del hecho colonial? Porque al final el referente inmediato de la dominación, de los dispositivos de dominación que se aplicaron acá, el referente inmediato es la otra cercana, la mujer cristiana de la Europa occidental. Es decir, cuando en estos territorios empiezan a implementar estas configuraciones narrativas y aplicar dispositivos de dominación, muchos de esos dispositivos eran aplicados sobre las mujeres de la cristiandad. La violación, por ejemplo, como un dispositivo de poder. Particularmente lo que quiero centrar es cómo estas lógicas de dominación que en términos de la experiencia de la otra cercana operan como desigualdades de género, cuando se transfieren a las realidades de poblaciones enteras, ya no marcadas por el marcaje de género, entonces tiene que buscarse otro tipo de marcajes, es decir, las lógicas de dominación sobre las mujeres de la cristiandad operan a través del marcaje de género. Cuando esos dispositivos ahora son trasladados con el hecho colonial a poblaciones enteras, yo le llamo biopolítica del poder también, como Foucault, pero no en el mismo sentido de Foucault, lo que opera es que el marcaje de género ya no sirve para hacer esa como materialización de la opresión o de la dominación, sino ahora tengo que transfigurar el marcaje de género en raza. Y el género y la raza como marcajes operan de la misma manera, son marcajes de carácter biológico. Pero entonces la raza, como marcaje de dominación, es mucho más pertinente en esta realidad histórica y en esta realidad colonial que el marcaje de género que opera en la lógica de la dominación sobre las mujeres de la Europa de la cristiandad. ¿Sí me explico? Por eso cuando hablamos de género, que era el ejemplo con el cual inicié, que decía yo voy con las categorías de los discursos feministas liberales y me doy cuenta que no opera de la misma manera sobre las mujeres, porque al final hemos sido parte de procesos donde hay una transfiguración del género en raza. Las feministas negras empiezan a hablar de imbricación de opresión. Yo no hablo de imbricación de opresión, pero lo que digo es que al final el marcaje de género se transfigura en marcaje de raza cuando opera en términos de la lógica colonial. Porque esos dispositivos que antes se aplicaban a poblaciones marcadas por el género, con el hecho colonial, se aplican ahora a través de marcajes de condición racial. Y el género y la raza se co-constituyen y operan y se, imbrican, se articulan para funcionar de manera articulada y no de manera separada. Entonces, la lógica colonial es una lógica profundamente misógina, profundamente androcéntrica, androeurocéntrica. Es decir, y entonces el problema de género no puede ser leído solo en marcaje de género. O sea, lo tenemos más complicada quienes hacemos apuestas teórico-feministas en estos territorios y desde el sur. No por condición geográfica, ¿me explico? Sino por realidad histórica y por los mapas que configuran, por las formas como se configuran las cartografías del poder. Cuando hablamos de los feminismos del sur, no estamos hablando de un condicionante geográfico, estamos hablando de desplazamientos que son necesarios, y aquí quiero como ir cerrando, porque fue con lo que empecé al principio. Dije, a ver, yo llegué a una comunidad donde llego con mi categoría feminista de público-privado o llego con mi categoría de género, y resulta que esa categoría que está leída desde una realidad cifrada por el marcaje de género, pensemos en las mujeres de la cristiandad, cuando es vista en contextos marcados por la experiencia colonial, no puede ser el género en aislado. No puedo leerlo solo desde el género, sino en su articulación con raza, clase, heteronormatividad obligatoria y muchos otros elementos que están asociados a una realidad que nos marca una cartografía del poder que no es suficiente leer desde las lentes eurocentradas
o los lentes eurocéntricos y androeurocéntricos de las propias academias que lo producen. Y el hecho colonial no como un acto histórico, sino como construcciones de dominación. No sé si me explico. Por eso también decía, el debate descolonial no puede ser tematizado, tienen que ser las coordenadas que nos permiten hacer las cartografías donde ubiquemos a esas realidades, a esos sujetos, a esas sujetas, a esos procesos que están marcados por estas otras formas y mecanismos y dispositivos de la dominación que cuando son traídos nada más los espejos o los lentes del género o los lentes de la ciudadanía o los lentes de los derechos humanos sin entender el telón de fondo, terminamos replicando lo que criticamos. ¿Sí? O sea, el debate es de fondo, no solo de forma, y es también de forma, porque nos da visiones del fondo. Lo que quiero decir es, necesitamos empezar a preguntarnos, cuando hablamos de incorporar la perspectiva y la transversalidad de género en la academia, ¿qué estamos entendiendo por transversalidad de género? Cuando estamos diciendo tenemos que incorporar el debate descolonial, ¿qué estamos entendiendo? O sea, ¿cómo hacemos la cartografía del poder que nos permita entrar a otras capas del entendimiento de la producción de conocimiento otro? Cuando hablamos de metodologías descoloniales o transversalidad de género o perspectiva de género en la universidad, sea nuestro pretexto para que empecemos a hacer las grietas y a mirar los criterios y lo que está de fondo en ese proceso. Tenemos el desafío justo de atrevernos a establecer otros referentes, otros criterios y desde ahí ir construyendo y dejar, yo siempre digo, hay que dejar que nos hable la investigación, en el sentido de que la investigación no es la investigación académica que hemos conceptualizado. La investigación es parte de esta interconexión constante de una comunidad universitaria que se conecta con otras comunidades. Ayer tuvimos una conversación muy interesante en terapia ocupacional, donde estuvieron compañeros y compañeros de algunas localidades, organizaciones, con las que trabaja las compañeras y los compañeros de terapia ocupacional, y era muy interesante porque también decían, bueno, decía una persona, nosotras las organizaciones también ya, o sea, interpelamos a la USACH como institución académica para poder tener interlocución, un tipo de interlocución con el Estado, ¿no? Entonces, o sea, también es cierto que necesitamos entender que los procesos de articulación, de vinculación universitaria, etcétera, están atravesados también por las dinámicas que operan en el ámbito de la acción colectiva comunitaria. O sea, no podemos seguir pensando que el conocimiento es neutral y que somos el amor al conocimiento así, ¿no? O sea, no es verdad, somos parte también de una serie de tensiones políticas, de formas de negociación, de cómo la universidad también a veces se convierte en una herramienta que da resonancia a ciertas voces invisibilizadas, porque también tenemos que preguntarnos desde dónde queremos hacer estas academias. O sea, desde la posición que repite las narrativas de la dominación y las lógicas hegemónicas, o desde posibilidades de ir haciendo las rupturas y desde otros sures, no sur geográficos, sino desde el desplazamiento del sur que nos posibilite visibilizar realidades que históricamente han sido invisibilizadas, por ejemplo. Tenemos que pensarnos de manera más situada y más aterrizada. ¿Desde dónde se posiciona la academia? Creo que es algo que también tendríamos que preguntarnos. ¿Y cómo generamos conocimiento? ¿Cómo hacemos metodologías? ¿Cuáles son nuestros criterios? ¿Cómo construimos comunidad de conocimiento con otras comunidades, ¿no? Y ahí hay mucho que plantear y mucho terreno que recorrer.